Estimados amigos, vamos a hablar sobre el padre Fernando Arango. Fernando Arango Álvarez nació el 20 de febrero de 1924 en La Habana, Cuba, y murió el 3 de mayo de 1988 en Santo Domingo. Está enterrado en el cementerio de los padres jesuitas en la Casa Manresa. El padre Fernando Arango es muy conocido en los trabajadores dominicanos por la labor que hizo en favor de ellos. Lo que vamos a hablar es parte del libro Sacerdotes Sociales, el cual contiene una biografía de 12 sacerdotes sociales, la mayoría de ellos extranjeros y 4 que vivieron en la República Dominicana: el padre Manuel González Quevedo, Francisco Guzmán, Monseñor Arnaiz y Fernando Arango. Durante algún tiempo, el padre Arango se desempeñó como asesor de la Juventud Obrera Católica en Cuba, especialmente en los últimos años de la dictadura de Fulgencio Batista y los primeros años del gobierno de Fidel Castro, donde la Juventud Obrera Cristiana jugó un importante papel en defensa de los derechos de los jóvenes trabajadores y del pueblo en general de Cuba. Lo conocí en La Habana cuando yo venía procedente de Costa Rica para radicarme en los Estados Unidos en mi condición de exiliado durante la dictadura de Trujillo, y estuve en La Habana y hablé personalmente con el padre Arango. Desde entonces tuvimos una amistad que duró muchos años. El padre Arango fue expulsado de Cuba junto a otros 125 religiosos, tanto sacerdotes como monjas, entre ellos el obispo Monseñor Eduardo Boza Masvidal. Fueron deportados a España. Arango se trasladó a Venezuela y a mediados del año 1962 se radicó en la República Dominicana. El padre Fernando Arango llegó al país el 14 de junio de 1962 y el 3 de julio fue nombrado asesor nacional de la Juventud Obrera Católica La JOC. Arango se unió a otros jesuitas que estaban trabajando en el área social. Entre ellos hay que recordar muy especialmente al padre Manuel González Quevedo y a otros sacerdotes como Francisco Guzmán, José Arnaiz, Carlos Benavide, José Llorente. Más tarde llegó el padre José Luis Alemán, Arnaldo Bazán, Juan Montalvo y otros jesuitas, quienes realizaron una labor de identificación con la clase trabajadora dominicana, tanto en el campo como en la ciudad, especialmente en el área de la formación, la acción, la promoción y la organización. La primera gran tarea del padre Fernando Arango en nuestro país fue reorganizar en el año 1962 la Juventud Obrera Católica, que había existido en años anteriores, de la cual tuve el honor de ser el último presidente durante la dictadura de Trujillo, y en esa época estaba limitada a algunas parroquias en Santo Domingo. Suspendida durante los últimos años de la dictadura de Trujillo, después de la deportación de los asesores, el padre Marcial Silva y el padre Quevedo. La nueva JOC, orientada por el padre Arango,
tuvo una dimensión más amplia, dinámica y entusiasta que la anterior. Aquellos que participaron en la JOT durante la era de Trujillo, tuvimos una limitación en nuestras actividades. La nueva JOT se regó en toda la geografía nacional, involucró nuevos asesores y despertó entusiasmo entre la juventud trabajadora nacional. El 1 de mayo de 1963, la JOT, bajo la orientación del padre Fernando Arango, realizó un mitin multitudinario en el barrio Gualey de Santo Domingo. Fue su primera actividad pública. Fueron muchos los jóvenes que se formaron en la JOT, que luego pasaron a integrarse al sindicalismo, especialmente dentro de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, otros al cooperativismo, otros a la política, con una sólida base de formación cristiana, especialmente en el aspecto social y espiritual. La segunda labor fue un intento del padre Arango de formar el Movimiento de Trabajadores Cristianos, MTC, relacionado al Movimiento Obrero de Acción Cristiana, MOAC, que surgió en América Latina en 1964 y que me honré en representar junto al cooperativista Bernardino Ortiz en el Congreso Constitutivo en Panamá. Seleccionados ambos por el padre Arango con el objetivo de crear un movimiento capaz de integrar a las familias obreras como continuación de la labor apostólica de la Juventud Obrera Cristiana. Arango tuvo el acierto de invitar al país en abril de 1964 a José Cardín, fundador, líder y asesor internacional de la Juventud Obrera Cristiana Internacional, un sacerdote belga que difundió el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia entre los jóvenes en todos los continentes. La conferencia central de José Cardín en el auditorio Don Bosco en Santo Domingo fue un evento histórico. Fernando de Arango sirvió de intérprete y presentó a este líder mundial a diversos sindicalistas, religiosos y personas cristianas identificados con la doctrina social de la Iglesia y con la clase trabajadora. Durante la estadía de Monseñor Cardín en la República Dominicana, el padre Arango fue su intérprete del francés al español. La vocación del padre Arango en la formación de jóvenes se acercó a la juventud revolucionaria cristiana. Ahí orientó a muchos jóvenes que hoy son destacados, entre ellos el padre Tom Lluvere, que fue uno de sus pupilos, que es hoy sacerdote jesuita, y Enrique de León, un político de izquierda, que también fue uno de los primeros pupilos que tuvo el padre Arango. De la Juventud Obrera Cristiana salieron jóvenes que desarrollaron una gran tarea a nivel nacional, como son Ramón Martínez Portorreal, José Enrique Trinidad, Chichi Mejía, Gabriel Fortuna, Ángel Aquino, Rafael Santos, Ramón Paulino, José Chireno. En Santiago estaban Herminio Almonte, el Hindú, Claudio Peña, Juanita Pichardo y otros jóvenes más. En Puerto Plata también Ramón Ramírez y muchas muchachas que pertenecían a la JOT femenina, entre ellas Isabel Tejada, Chabela, Rosa Rodríguez, Aura Fernández, y en Santiago también una gran cantidad de muchachas que se formaron en la Juventud Obrera Cristiana. La mayoría de los discípulos del padre Arango se hicieron profesionales, técnicos o especialistas, porque él siempre se interesó en la formación integral de los jóvenes, tanto en el aspecto espiritual como en los estudios. El padre Arango participó con una delegación de jóvenes
dominicanos, entre ellos José Enrique Trinidad, al Congreso de la Juventud Obrera Cristiana Internacional, que se celebró en Bangkok, Tailandia, en 1966. En 1966, el padre Arango escribió un libro llamado Sindicalismo y Democracia en la República Dominicana. Y en 1967 escribió otro libro titulado Ya estoy dispuesto, padre. En el ambiente sindical, el padre Arango fue asesor de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, además director espiritual de muchos de sus dirigentes, especialmente en la década del 60 y el 70. Aun cuando en los últimos años no intervenía directamente en las actividades sindicales, siempre mantuvo una relación personal con muchos dirigentes sociales, siendo asesor espiritual de muchos hombres comprometidos con los cambios que tuvimos, los cambios sociales, los cambios políticos, y el padre Arango era un orientador. Él será recordado por muchas personas por sus buenas acciones, entre ellos ser asesor de la Juventud Obrera Cristiana. La JOT es un movimiento apostólico de la Iglesia. Es para educar a los jóvenes con el objetivo de formar militantes cristianos. Su método está basado en la trilogía de ver, juzgar y actuar. Dar testimonio de la labor apostólica en su ambiente de trabajo. Hacer encuestas sobre la realidad social de los jóvenes trabajadores. Realizar revisión de vida obrera. Trabajar en equipo y también en círculo de estudios. El padre Arango instaló una oficina central en un barrio obrero, precisamente en la calle Juan Erazo, número 33, en Santo Domingo. Creó la estructura física necesaria para respaldar las actividades de los militantes. Instaló una biblioteca central y bibliotecas en distintas regiones. El periódico Juventud Obrera y una librería que estaba ubicada frente a la Catedral de Santo Domingo, para la difusión amplia del pensamiento cristiano para los jóvenes. Pero además se crearon oficinas de la JOT en el interior, especialmente en Santiago, en Puerto Plata, donde el padre Fernando Arango hizo una gran labor con los jóvenes trabajadores. En los últimos años se dedicó al movimiento estudiantil de concientización para formar líderes. En los días de hoy tenemos jóvenes que se formaron como el padre Arango, que podemos mencionar, como es el caso de Luis Henry Molina, hijo, que es actualmente el director de la Dirección de Exportaciones del país, y también el actual ministro de Educación, Navarro, Andrés Navarro, es uno también de los pupilos. Tanto Henry Molina como Andrés Navarro son jóvenes políticos formados por el padre Fernando Arango. El padre Arango escribió un folleto titulado Sindicalismo, Democracia en la República Dominicana, donde analiza la situación de los trabajadores organizados a fines de la década del 60. El 15 de mayo de 1970, Arango convocó una jornada de reflexión, especialmente contra el terrorismo que vivía el país en ese tiempo. Él habló ese día por una cadena nacional de radio. El objetivo era que el pueblo entero reflexionara durante 15 minutos, en forma de silencio, para repudiar la ola de terrorismo. Aunque la acción no tuvo el éxito esperado, su valentía fue reconocida y su intención alabada. Él fue uno de los promotores de lo que se llama la no violencia activa. Aunque Arango fue asesor espiritual del seminario Santo Tomás de Aquino, como luego del Politécnico Femenino Loyola, el Politécnico Loyola tuvo la gentileza de invitarme para ofrecer conferencias.
tanto a los seminaristas como a los estudiantes sobre la doctrina social cristiana y el movimiento de los trabajadores. El 21 de octubre de 1980 ofreció una serie de conferencias dentro de un plan de cultura popular que realizó la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, y él trataba los temas fundamentales de los jóvenes trabajadores, resaltando que el futuro, la juventud debe atenerse con cuidado y esmero. Eran las orientaciones que daba el padre Arango a los jóvenes trabajadores. Durante algún tiempo el padre Arango se dedicó a organizar una biblioteca y un centro de documentación para los trabajadores instalado en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical en Santo Domingo, una dependencia de la Confederación de Sindicatos Cristianos. Desde 1972 hasta 1986 mantuvo el programa semanal de televisión Reflexiones. En 1974 al 84 su programa Cristianismo al Día. Desde 1975 dejó de ser asesor de la JOD y trabajar con el Movimiento de Trabajadores Dominicanos. Desde 1975 al 78 fue el encargado de documentación del Instituto de Formación Agraria y Sindical. Durante varios meses y en directas ocasiones reemplacé al padre Arango en la producción de su programa radial Cristianismo al Día, que se transmitía por radio comercial los domingos en la mañana, y me honró al confiarme el programa radial que fundó y estimuló mucho, y que tenía una dedicación muy especial de él para la formación y la orientación de los trabajadores. También durante algún tiempo fui su colaborador en el programa de televisión Reflexiones, que en los últimos años se transmitía por Radio Televisión Dominicana, que se caracterizó por estar al servicio de la verdad. Cuando se hacían reuniones, hubo una época en la cual hubo reuniones especiales, cuando el Partido Revolucionario Social Cristiano se iba a fundir con el Partido Reformista, y varias personas nos reunimos para ver qué posibilidades había de participar en ese proceso. En una reunión que hicimos especialmente para eso, tanto el padre Arango como el licenciado Ignacio Miranda fueron los dos primeros que se opusieron tajantemente a que las organizaciones de inspiración cristiana estuvieran aliadas o fundidas orgánicamente con el Partido Reformista de Balaguer. Y el padre Arango públicamente explicó que eso no procedía, porque los principios cristianos no eran respetados ni en ese ni en otros partidos, aunque se llamaran social cristianos. Esta tarea nos hizo a muchos de los que no participamos en ese proceso a organizar un instituto llamado Instituto Yad Maritén de la República Dominicana. El padre Arango en 1973 creó el Movimiento Estudiantil de Concientización. En ese movimiento, que ya hemos hablado en otras ocasiones, eran formados por estudiantes de distintos niveles. El 5 de febrero del 76, con la participación de estudiantes de término de los bachilleratos del Colegio Calazán, del Colegio La Salle, Don Bosco y Loyola de Santo Domingo, se presentó el manifiesto de fundamentación del movimiento estudiantil de concientización orientado por el padre Fernando Arango. Y en ese manifiesto los jóvenes manifestaron su inconformidad con muchas cosas que estaban pasando en el aspecto político, económico y social en nuestro país. El Movimiento Estudiantil de Concientización, MED, realizaba semanalmente un círculo de estudio sobre temas que afectaban o incidían sobre los jóvenes
Además trataba actividades sociales con campesinos, especialmente de San José de Ocoa, Cambita y Vicente Noble. Del 14 de noviembre al 18 de diciembre de 1976, el MED, orientado por el padre Arango, pues hizo una campaña contra el hambre a nivel nacional y hizo varias movilizaciones en defensa de los más pobres. El 28 de abril de 1980, el MED realizó un acto masivo en el Estadio Olímpico en homenaje a Monseñor Oscar Romero, obispo salvadoreño que había sido asesinado en su país, y reafirmaron su compromiso cristiano. El MED fue un movimiento, fue la última actividad que hizo el padre Fernando Arango y creó las bases para una organización de jóvenes. Quiere decir que el padre Arango vivió en la República Dominicana sus últimos años. Fue un gran orientador para los jóvenes trabajadores, para los estudiantes, para los sindicatos, para las cooperativas y todo lo que tuviera contenido social. Actualmente en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Social, el INFAS, hay un salón dedicado al padre Fernando Arango. Fue un sacerdote social, fue una persona entregada a los jóvenes, especialmente trabajadores y estudiantes, y en este sentido nosotros rendimos un homenaje al padre Fernando Arango por el tiempo que dedicó a los jóvenes y estudiantes dominicanos y su interés en la formación, la educación y la concientización de los jóvenes en nuestro país, y además de eso toda la labor que hizo en favor de el sindicalismo, el cooperativismo y la juventud trabajadora. Homenaje especial al padre Fernando Arango.